Claro, vamos a una cosa muchísimo más linda y más amable, ¿no? Lo comentábamos hace un rato, la publicación de un trabajo de investigación en la que participaron investigadores argentinos y también gente del viejo mundo. El libro se llama Las misiones del noreste argentino, escenario de intercambio de plantas y conocimientos entre el viejo y el nuevo mundo. Norma Hilgert está con nosotros en línea. Ella es del Instituto de Biología Subtropical, que está en este caso Nodo Puerto Iguazú, de CONICET. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por comunicarte. Bueno, contanos un poco la génesis de este proyecto que termina en la publicación de este libro. Además, me parece que la materia de análisis del trabajo es apasionante, se me ocurre. Sí, este trabajo se fue gestando paulatinamente. Empezamos haciendo una tesis doctoral sobre los cítricos que están asilvestrados en Misiones, el uso que la gente le da, cómo los maneja, y en ese contexto recorrimos todos los sitios donde hubo reducciones en el pasado buscando vestigios, ¿no? Y entrevistamos personas y fuimos viendo el rico patrimonio cultural que hay en el contexto de las reducciones o de su pasado histórico, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos viendo que, por ejemplo, en las visitas guiadas hay muchos elementos sobre la parte de la estructura arquitectónica, sobre el impacto en el tipo de actividades que se establecieron, la organización de trabajo, pero no estaban las plantas. Un poco en algunos lugares aparecían las plantas medicinales a partir del libro de Montenegro, pero digamos, no vimos que había como un nicho para explorar muy interesante, para analizar el impacto que tuvo este momento de la historia en traer y llevar plantas, ¿no? Entonces, como un trabajo adicional, empezamos a contactar con especialistas en distintos aspectos y, bueno, terminó saliendo este libro. Como no era el objetivo inicial de ninguno de los investigadores, nos fue llevando tiempo porque cada uno fue, bueno, escribiendo, investigando y armando su tema con tiempo, pero con mucho gusto y mucha alegría, a fin del año pasado logramos que la obra esté terminada y sea publicada. Como parte de los investigadores involucrados, uno de ellos es español, con mucho impulso tomó la etapa final del libro, porque estábamos en una red de CITEC involucrados con esta gente de España y, bueno, otras del grupo dentro de Argentina. Entonces decidimos ver si estaba la posibilidad de hacer una coedición entre la Universidad de Córdoba, en España, y nuestra universidad aquí en Misiones, ¿no? Y bueno, se interesó, en ambas partes hubo interés manifiesto. Ya teníamos un convenio de colaboración entre las dos casas de estudio a raíz de este proyecto y bueno, entonces a la fecha tenemos la publicación en digital en la editorial de la UNAM, de acceso libre, disponible para todo el que quiera, y en la editorial de España está la impresión en papel, ¿no? Estamos avanzando, probablemente en breve tengamos también en papel aquí en Argentina, porque la intención es que esté disponible para el público en general, que puedan comprarlo, los guías de turismo puedan usarlo para armar algún comentario al respecto en las visitas guiadas, y bueno, para el público en general. El libro estéticamente es muy atractivo, entonces, si bien es lindo verlo en la parte digital, pero en papel, claro, es mucho más tangible y más bonito, ¿verdad? Así que... Norma, me gustaría que nos cuentes un poquito el tema del huerto. Nosotros hemos podido charlar aquí con
investigadores, con arqueólogos, incluso que han estado trabajando también esta cuestión, con gente que intentó replicar un huerto aquí en el colegio religioso Gentilini, que tiene un enorme predio. Es decir, hay como una inquietud en muchos lugares por analizar un poco el tema del huerto jesuítico en Misiones y, bueno, ¿con qué se fueron encontrando ustedes con eso? Sí, bueno, recorriendo en las instalaciones de Loreto y de Santa Ana, en algún momento dijimos, uy, vamos a restaurar el huerto aquí. Después, bueno, supimos que eso no es viable porque es parte del patrimonio y entonces no conviene hacer intervenciones. Si bien sabemos que es un territorio que en el pasado fue zona de cultivos y, digamos, no hay una línea de conservación permanente desde el abandono de los jesuitas hasta el presente, pero bueno, independientemente de eso, la imagen que se da en un área de patrimonio histórico interviniéndola no es buena, ¿no? Pero sí, digamos, nosotros esperamos que alguno de los capítulos de nuestro libro nos sirva como base para diseñar un huerto, una recreación del huerto y poder volver tangible ese intercambio, ¿no? Que uno pueda ver que un montón de cosas que están cotidianamente en nuestra mesa llegaron quizás vinieron de a poquito en distintas oleadas de inmigraciones, pero los jesuitas la trajeron en grandes cantidades y además está registrada las cantidades de plantines o las bolsas de semillas que llegaban, porque todo aparece en las cartas anuas, ¿no? Entonces, bueno, no es una impresión, sino es un dato concreto. Y bueno, yo creo que tanto lo que ellos trajeron como lo que ellos llevaban es muy interesante. La yerba mate, claro, en la época de los jesuitas, hasta recibió un boicot de la corona inglesa, porque en Europa estaba compitiendo con la comercialización del té, claro, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea, lo importante que fue, ¿no? O sea, la yerba llegaba hasta Perú. Sí, creo que hay un libro de Pedro Mártir de Escalona, de 1600, que da cuenta claramente del comercio de yerba mate en el Perú, hablo de 1640, y de volúmenes importantes, no poca cosa, digamos. No, muy importante, y además, ¿cómo quedó? Por ejemplo, yo trabajé unos años en el noroeste, en la Yunga, y en la medicina local, que es bien andina, que, digamos, parece muy local, de raigambre bien particular, la yerba mate, o sea, el yerbeado que le dicen que es una preparación con base en yerba mate, es uno de los vehículos de un montón de medicamentos que se ingieren, ¿no? Y bueno, y allá no se produce yerba, entonces incluso hay un árbol muy grande, que es del mismo género, es un ílex también, que se le llama palo yerba. Y estoy segura que ninguna de las personas con las que yo trabajaba en el medio de la montaña vio alguna vez la planta de yerba mate. Entonces claramente ahí se ve el contacto que hubo entre distintos movimientos religiosos, llevando la información, ¿no? Que esto es lo mismo que la yerba de Misiones, y entonces, claro, bueno, el nombre vulgar hoy es palo yerba, ¿no? Tal cual. Norma, para cerrar un poco, decías al inicio los cítricos asilvestrados, ¿no? Hay que pensar que ya los antiguos romanos estaban fascinados con los cítricos de la península ibérica. ¿Se puede hacer algún tipo de trabajo de índole genética para ver cuál es el parentesco de estos cítricos asilvestrados con aquellos? ¿Qué otras especies que trajeron los jesuitas están presentes todo el tiempo aquí? Sí, bueno, un poco el libro está tiene distintas partes, ¿no? Y en algunas estamos hablando de préstamos culturales, por ejemplo, plantas que nativas, que tenían una simbología o un empleo particular y que ahora fueron reemplazadas. Por ejemplo, el ambaí, entre los guaraníes, tenía toda una simbología importante, y hoy en ocasiones es usado de modo indistinto el ambaí o el ricino, eso que le decimos tártaro. Y bueno, uno es exótico claramente, pero bueno, se toman como lo mismo, ¿no? Como se distinguen de ser diferentes, pero el uso
simbólico y de apropiación es igual, ¿no? Y bueno, con los cítricos también es tan intensa la apropiación nosotros le decimos patrimonialización a esos recursos exóticos que ya no distinguimos que no son nativos, le llamamos recursos patrimonializados. Por ejemplo, la pepú, claro, es un cítrico exótico, ¿no? Y hasta nombre en guaraní tiene, ¿no? Para que nos demos una idea bueno, cómo ya es parte de nuestra flora regional, cultural, ¿no? Y sí, se están haciendo estudios. Nosotros nos dedicamos bien en este tema a aspectos etnobotánicos, o sea, aspectos de manejo, uso. Por ejemplo, comparamos el uso que se le daba en toda la cuenca del Paraná, que le llamamos, o sea, todos los pueblos que están por la Ruta 12, que son de raigambre más guaranítica, comparado con los pueblos que están en la Ruta 14, donde tenemos más colonos, más una influencia europea, ¿no? O asiática. Y nuestras preguntas, por ejemplo, era si lo que la gente del monte muda a su huerto o busca para utilizar en el monte son las mismas especies que encontrás asilvestradas o si los usos son parecidos, ¿no? Claro. Y bien, no es igual, porque claramente el concepto de salud y enfermedad o el tipo de alimentación está muy asociada a la cultura, ¿verdad? Claro. Bien, entonces para la gente que está escuchando la nota y ha quedado enganchada y quiere saber un poco más, ¿cómo encuentra el libro? Vos decías que en el caso nuestro está en formato digital. Está en formato digital, si entran a la editorial universitaria y ahí aparece se puede buscar, digamos, con el título del libro y se puede bajar de modo gratuito, ¿no? También está disponible en ResearchGate, que son una de las redes sociales que usamos los investigadores, poniendo mi nombre o el nombre de alguno de los editores argentinos, también lo pueden bajar desde ahí. No, yo creo que si ponen el nombre del libro en el Google lo van a encontrar desde varios accesos. Y bueno, espero que pronto podamos encontrarlo en las librerías también, ¿no? También, en formato papel, digamos. Claro, exacto. El martes que viene se va a hacer una presentación oficial de la impresión en papel en España, donde nuestra rectora y yo fuimos invitadas a participar de modo virtual. Y bueno, es muy lindo porque se invitó a autoridades de la Compañía de Jesús, o sea, la orden de los jesuitas, que van a asistir al acto. Y ayer, en una reunión oficial, se le entregó en mano a nuestro Papa el libro. Yo tenía mucha ilusión de, acceder a que él nos prologue el libro, porque además de ser, digamos, el Papa, él es jesuita, entonces, y argentino, digamos, entonces, pero bueno, eso ya no fue posible. Hace tiempo que nos dijeron que el Papa ya no prologa nada, porque es demasiada la demanda que hay. Pero bueno, me hace mucha ilusión que ahora lo tiene y puedo ojearlo y verlo, ¿no? Es muy lindo para nosotros homenajearlo de ese modo, ¿no? Seguro. No, felicitaciones a todo el equipo, a todo, porque por lo que acabas de decir es un trabajo de mucho tiempo, no fue una cosa hecha en un tiempo breve, así es que además por ese lado me parece que es una gran satisfacción. Hay algo que me gustaría decirles para cerrar. Este proyecto, una buena parte del libro pudo realizarse gracias a un subsidio que sacó CONICET y la provincia en convenio, unos subsidios especiales para promover el turismo regional. Ese proyecto fue liderado por Beatriz Rivero, una colega de Posadas que trabaja mucho en estudios históricos y en promover cuestiones patrimoniales para hacer rutas de turismo, de visitas y eso, ¿no? Entonces, cuando ella nos invitó a formar parte de la propuesta, cada grupo tenía que decir qué, y nosotros dijimos, nosotros podemos hacer el libro en ese contexto. Y entonces, de alguna manera, gracias a la generosidad de Beatriz de invitarnos, quedó integrado en una actividad
bien misionera, digamos, ¿no? A pesar de que muchos de los que están participando en la obra vienen de otros lugares de Argentina, ¿no? Así que, bueno, todo muy bien. Yo creo que se fueron dando las condiciones como para que terminen lo que terminó. Tal cual. Norma, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Miguel. Que tengan una buena mañana. Igualmente, estábamos charlando con Norma Hilgert. Hacía rato que queríamos hacer tener esta conversación, porque, bueno, me parece que un hecho de estas características tuvo poca difusión. La poca que tuvo no fue, me parece que no fue en profundidad al meollo de este asunto. Más allá de eso, era interesantísimo, importantísimo que Norma nos contara toda la historia de este proyecto, en el que participó un grupo importante de personas. Norma es la compiladora de estos trabajos que se han publicado aquí y en España. En España ya tiene formato papel, aquí estamos esperando que eso ocurra, entre tanto está en formato digital.